En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, encontramos de un evento que sucedía de tiempo en tiempo. Dice la palabra del Señor que en el estanque Betesda descendía un ángel y tocaba el agua, y al remover el agua, el primero de los enfermos que se metía al estanque quedaba sano. Como es natural y como consecuencia, ese lugar estaba lleno de enfermos. Dice la palabra de Dios que estaba lleno de enfermos, cojos, ciegos, sordos, de todo tipo de personas. Ese estanque era muy conocido porque estaba rodeado de personas con necesidad, familiares, amigos, esperando a que el ángel descendiera, se removieran las aguas y ayudar a su familiar, a su amigo, para que él pudiera entrar en el agua. A pesar de que ese estanque estaba lleno de enfermos, dice la Biblia que Jesús caminó hacia donde estaba un hombre acostado que tenía 38 años en una camilla, sin poderse mover, sin poder caminar. Jesús se acerca y le hace una pregunta al hombre. Pareciera ilógica, pero Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre no le responde inmediatamente, sino que el hombre empieza a decir su situación tan precaria y le comenta al Señor Jesús, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido desvalidos y hemos creído que todo se ha perdido? Y el Señor se acerca y nos vuelve a preguntar, ¿quieres ser sano? Y lo que nosotros hacemos o decimos es quejarnos y comentar las desgracias de nuestras vidas y de la manera en la cual nos han tratado y la falta de oportunidad que tenemos, y consideramos que otros están más bienaventurados que nosotros y que nunca vamos a tener la oportunidad de tocar esa agua que se está moviendo. Jesús pareciera que le presta toda la atención y le permite que desahogue toda su frustración y le dice, toma tu camilla, levántate y anda. El hombre se le queda viendo y yo creo que la fe que tenemos al acercarnos a Jesús obró en el corazón, en el cuerpo de este hombre. Levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante, dice la Biblia, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. ¡Wow! Esos son los milagros que Jesús hace. Pero necesitamos escuchar su voz, necesitamos conocerlo a Él, necesitamos identificar esa voz maravillosa que nos pregunta, ¿quieres quedar sano? Muchas veces se nos va la vida solamente en amarguras, en quejas, en dolor, en tristeza, y no nos damos cuenta que Jesús nos está preguntando día tras día, ¿quieres ser sano? Dice la Biblia que la gente que estaba alrededor de ese hombre se empezaron a enojar porque había sido sano. En lugar de alegrarse, de regocijarse, tenía 38 años, el cual el hombre no había podido caminar. Y hoy que caminaba, los religiosos no podían contemplar el milagro. Estaban más preocupados porque era sábado y el hombre llevaba su camilla. Cuando lo confrontaron, dijo, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. La alegría, la felicidad de haber estado postrado en esa camilla, ahora él la puede levantar, él puede caminar por sí mismo. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue haciendo milagros. Es cierto que el ángel dejó de tener popularidad. En ese estanque ya no se necesitaba que el ángel tocara el agua, como hoy tampoco lo necesitamos. Hoy necesitamos escuchar la voz de Jesús y ser sensibles a su llamado, a su pregunta. Juan sigue hablando acerca de los milagros de Jesús. En el capítulo 6 habla acerca de la multiplicación de los panes. Dice la palabra del Señor que cuando comieron los 5,000 hombres sin contar a niños y mujeres, sobraron 12 cestas, se saciaron y sobró. ¿Quién hace ese milagro? Dios lo hace. Cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Al ver la señal que Jesús había realizado, dice la palabra, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. La dependencia de Dios nos libra del orgullo y de la soberbia. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús se quedó orando, los discípulos se fueron al otro lado del lago y en medio del mar Jesús empezó a caminar sobre el agua.
Él les dijo: no tengan miedo, soy yo. Para dar una enseñanza maravillosa y preciosa, el Señor Jesús usaba ejemplos claros, prácticos. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y me encanta de la manera en la cual Él nos da esta enseñanza. En el versículo 58, versículo 6 dice: el pan que descendió del cielo, este soy yo, dice Jesús. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. A veces deseamos ver los milagros del que se hicieron en el desierto. Quizás has querido saborear el maná y considerar que ellos estaban en una época mejor, pero Jesús dice: el maná también era perecedero. Los que comieron de ese pan murieron, pero el que coma del pan que descendió del cielo y que vive para siempre, vivirá él también para siempre. Jesús es el pan de vida. Él es el alimento que nosotros necesitamos. Lo podemos adquirir a través de la palabra, a través de una búsqueda constante. Juan capítulo 7 nos habla acerca de un versículo clave. La humildad de Jesús es evidente. Jesús está en la cumbre de la fama y pudiera tomar la gloria para sí mismo y decir: todo lo digo porque quiero decirlo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice en el versículo 16 del capítulo 7: mi enseñanza no es mía, sino el que me envió me dio esta enseñanza. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El versículo 18 es un versículo clave si tú eres predicador de la palabra. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. El mundo no necesita hombres orgullosos ni presuntuosos en un púlpito. La gente, el mundo, la iglesia necesita a hombres que dejen de hablar de sus conceptos y de sus preceptos y que empiecen a hablar acerca de aquel que los ha llamado. Tenemos que hablar no por nuestra cuenta propia, tenemos que hablar de lo que dice la palabra de Dios y de llevar a las personas hacia donde Dios quiere que estén. Y todo lo que Dios hace será para darle gloria y honra a Él mismo. ¿Sabes? Tú eres solamente un instrumento, no eres el protagonista. Si tú eres alguien que predica la palabra de Dios y esperas que la gente te aplaude y te reconozca y te estás frustrando porque no estás en una plataforma de fama o de reconocimiento, quizás te estás equivocando de profesión. El servir a Dios siempre nos va a llevar a vivir como Jesús, de una manera en humildad. Y Jesús dice: yo no busco mi propia gloria, busco la gloria del que me envió. Procuremos no hablar por nuestra propia cuenta. Hablemos de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Jesús ha dejado plasmado y de lo que Él ha dejado escrito. Sigamos el ejemplo de Jesús y no de cualquier charlatán que considera que es exitoso porque ha llegado a una plataforma de fama. La fama no te hace más hijo de Dios. El aplauso no te hace más importante en el cielo. La humildad, el reconocimiento de que Dios es el que hace las cosas, te llevará a un punto en donde serás de bendición para mucha gente. No te desesperes, haz las cosas para Dios. El capítulo 8 de Juan también nos sigue hablando de las enseñanzas de Jesús. Nos habla acerca de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús dice: ¿quién te condena? ¿Dónde están? Ninguno de los que habían llegado a apedrear a esta mujer tuvieron el valor de acusarla, porque Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No estamos para juzgar ni para condenar, estamos para predicar el Evangelio. Y si Dios te usa poderosamente en su reino, que la gloria sea para Él, no es para ti, solamente somos barro en sus manos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Él despierte hambre por su palabra y sed por su presencia. Dios te bendiga cada día más.